Amigos, regresamos nuevamente en esta nueva transmisión evangelística, dándoles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes al mejor canal evangelístico Salvación Perfecta. El tema que nos convoca en esta ocasión es de vital importancia, ya que encierra grandes misterios que nos permite descubrir el corazón de Dios de una manera maravillosa. Agradecemos a Dios que nos permite la oportunidad de poder enlazar nuestros corazones a una misma fe, a una misma verdad y a una misma bendición. Hoy compartiremos la entrada triunfal a Jerusalén, donde Jesús se monta sobre un pollino y se dirige a Jerusalén. Y para dar inicio, abrimos la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 10. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Recuerdo cuando era niño me contaron el cuento de la cucaracha. Dice que había una cucaracha que salió en busca de marido. Imagínense, una cucaracha buscando a su marido. Ella estaba viviendo en un nido donde se encontraban todas las demás cucarachas. Pero ya que llegó el tiempo en que debe contraer matrimonio, la cucaracha abandonó la madriguera y salió a buscar a su marido. Caminando por el bosque se dijo a sí misma: el animal que logra encantarme con su voz será mi esposo. Y en eso se topa con un gallo y le dice: Señor gallo, ¿podría demostrarme cómo canta usted? Y el gallo cantó: ¡Cocoroco! Al escuchar ese canto, la cucaracha dijo: no, tu voz es muy fuerte, me asusta, y se escapó. Poco después se encontró con un gato y le dijo: Señor gato, ¿podría enseñarme su canto, por favor? Y el gato cantó con un maullido: ¡miau! Ante semejante sonido, la cucaracha tembló de miedo y dijo: no, tu canto es muy tenebroso, y salió corriendo. Después de recorrer todo el bosque, ya cansada y sin ningún resultado, regresó a su madriguera fracasando todos sus intentos. Cuando llegó al nido donde se encontraban todas las cucarachas, ahí se encontró con un cucaracho que al escuchar su canto la encantó, y poco después se casaron y colorín colorado, mis queridos amigos, el cuento ha terminado. Amigos, como en este cuento, la cucaracha salió de su nido en busca de su pareja sin darse cuenta que su pareja se hallaba en el nido. Hoy en día, muchas personas no se dan cuenta que sus vidas se hallan dentro de la Biblia. La Biblia está hecha de tal forma que uno puede encontrar la identificación de su corazón. La Biblia me habla quién soy yo. La Biblia me habla dónde estoy yo. La Biblia me habla cómo estoy yo. Cuando las personas leen un pasaje de la Biblia, tienen que encontrar la ubicación de su vida dentro de ese pasaje y podrá sentir cómo Dios le habla. Amigos, si se dan cuenta, hoy Dios ha puesto su vida dentro del pasaje de Marcos capítulo 11. Dios ha colocado tu vida dentro de este pasaje. Dios ha metido tu vida dentro de su palabra y la ubicó dentro de Marcos capítulo 11. De modo que si tratamos sobre este pasaje, es hablar de nosotros mismos, es hablar sobre nuestra historia. No necesitamos tratar de interpretar, sino descubrir nuestra vida dentro de ello. Y eso es maravilloso, porque te darás cuenta que Dios no habla de un pollino, sino de usted. Dios no quiso hablar de un pollino, sino que la utilizó para hablar de usted. Como podemos ver, su vida y la mía están expresamente narradas en forma de historia en el pasaje de Marcos capítulo 11. Dios refleja nuestra vida a través de su palabra de tal manera que habla a nuestro corazón, exponiendo nuestra realidad dentro de ello. Hoy leímos el libro de Marcos capítulo 11, donde aparece una historia que comienza con un pollino atado.
Eso quiere decir que cuando nosotros venimos a este mundo ya nacimos atados al pecado. Y el interés del Señor era liberarnos. Pero para que una liberación suceda, de primero se deberá entender la condición y el estado de ser atado. Ya en el pasaje indica que el pollino estaba atado. Eso significa que alguien lo ató, ¿cierto? El pollino por sí mismo no pudo haberse atado. ¿Se imagina al burro haciendo un nudo con sus patas, luego amarrándose al cuello y atándose a una rama o al tronco de un árbol? ¿No es cierto? El pollino fue atado por alguien. Es muy probable que el que le ató fue su amo a quien él pertenecía. Ningún ser humano se ató por sí mismo al pecado. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Como podemos ver, por la desobediencia de Adán, todos fuimos atados al pecado. Eso quiere decir que desde el nacimiento pertenecíamos al pecado. Y de esta atadura no podemos salir sino a través de una liberación. Jesús envía 2 de sus discípulos, ellos van, desatan al pollino y lo traen. Luego Jesús se sube al pollino y va montado a Jerusalén. Pero antes de que todo esto ocurriera, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento la profecía sobre este acontecimiento. Confirmemos esto en el libro de Zacarías, capítulo 9, el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como podemos ver, nada está sucediendo por una mera casualidad. Aquí dice a Jerusalén que se alegre porque su rey viene a él cabalgando sobre un pollino. Esta profecía fue escrita en el Antiguo Testamento incluso antes de que Jesucristo naciera. Esto es una clara evidencia que nuestra vida ya estaba escrita en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Ahora, volviendo al tema principal del libro de Marcos, dice en el versículo 4: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y ahora veamos en el versículo 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Para comprender esto, permítanme detallarles lo siguiente. En la Biblia existen 2 tipos de animales que son animales limpios y animales inmundos. Y esto se encuentra en el pasaje del libro de Levíticos capítulo 11. Los animales limpios cumplen ciertas características que los animales inmundos no los tienen. La Biblia considera limpio a los animales que tienen pezuña hendida y que rumían. Pero los animales que no cumplen estas características descritas son consideradas como animales inmundos. También entre los animales hay animales que pertenecen a Jehová y animales que no pertenecen a Jehová. ¿Saben ustedes cuáles son los animales que pertenecen a Jehová? Ya veamos esto en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2 para confirmar. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Según este pasaje, una de las condiciones para que el animal pertenezca a Jehová es que nazca primero, es decir, las primicias. Ahora veamos en el versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Ya para que un animal pertenezca a Jehová, debe reunir 3 condiciones. Primero, tiene que ser un animal limpio y sin defecto. En segundo lugar, tiene que ser macho. En tercer lugar, tiene que ser primogénito. Pero en el caso de un pollino, sería un animal inmundo porque no reúne las 3 condiciones. Aunque el asno sea macho y sea primogénito, pero no tiene pezuñas hendidas ni tampoco rumía. Es un animal inmundo, no pertenece a Jehová. Ahora, si el pollino no pertenece a Jehová, ¿cómo es que Jesús lo aceptó y se montó sobre él? En este caso, para que el asno pertenezca a Jehová, hay una sola manera. Confirmemos en el versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Esto quiere decir que para que un asno pertenezca a Jehová, un cordero debe morir derramando su sangre.
Solamente así el asno puede pertenecer a Jehová. En el versículo leído dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ahora, toda ofrenda o sacrificio ofrecido a Jehová era a través del derramamiento de la sangre de un animal que tiene las tres condiciones: limpio, sin defecto, macho y primogénito. El asno era macho, incluso podría ser primogénito, pero le faltaba ser limpio y sin defecto. Pero el cordero que murió por él sí era limpio y sin defecto. Ahora, muriendo el cordero, el asno completará la primera condición que no tenía. Y así, por medio de la muerte de un cordero, el asno llegará a tener las tres condiciones que se requiere para pertenecer a Jehová. Después de la muerte del cordero, al asno ya no le falta absolutamente nada para ser pertenencia de Jehová. Cuando los discípulos trajeron el pollino a Jesús, vemos que este pollino fue aceptado y utilizado por el Señor. Eso quiere decir que ya hubo la muerte de un cordero limpio y sin defecto derramando su sangre. Ya hubo redención. Ahora el pollino pertenece al Señor. Amigos, todos nosotros por causa del pecado no podíamos pertenecer a Dios. Pero Jesucristo era el cordero limpio y sin defecto que necesitaba morir para que todos nosotros reunamos todas las condiciones necesarias para poder pertenecer a Dios. Precisamente era Jesús quien tenía que morir para que seamos redimidos, porque Él tenía todas las condiciones para hacer una ofrenda en sacrificio. Era sin culpa, limpio y sin defecto. Era varón y era primogénito. Solamente con la muerte de aquel hombre perfecto podíamos ser redimidos perfectamente. Por eso en el libro de Hechos, cuando Pedro ve bajar del cielo como un lienzo que contenía animales inmundos, Jehová le dijo: Pedro, mata y come. A lo que Pedro contestó: no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. ¿Y cómo le contestó el Señor? Veamos en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 15. Volvió a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Como podemos ver, Dios le dijo a Pedro: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Aquí dice que Dios limpió. Si Dios limpió, quiere decir que un cordero ya había muerto. La sangre de un cordero ya había sido derramado. Si Dios limpió, es porque un cordero ya murió. Aquellos animales que según Pedro eran inmundos, bajaban del cielo y al cielo subían. Y en el versículo 16 dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si esos animales descendían del cielo y al cielo volvían, quiere decir que eran celestiales. Todos los animales inmundos como cuadrúpedos, reptiles y aves que descendían del cielo ya habían sido redimidos por la muerte de un cordero, de modo que pertenecen al cielo. Cuando Pedro vio descender del cielo semejante a un gran lienzo en el cual cabían todo tipo de animales inmundos, se refería a nosotros. Desde que entró el pecado en el mundo, nosotros nos convertimos en seres inmundos y en esa condición no podíamos pertenecer a Jehová. Por eso el Cordero de Dios, Jesucristo, tenía que morir para que podamos ser pertenencias de Dios. La muerte de Jesús en la cruz nos redimió. Y ahora, al igual que el pollino, pertenecemos al Señor y somos dirigidos a Jerusalén, a su santa morada celestial. Y cuando lleguemos habrá gozo y voces de alegría y júbilo. Amigos, así como el cordero tenía que morir para que el asno pertenezca a Jehová, Jesús tenía que morir para que seamos pertenencias de Dios. El pollino estaba atado perteneciendo a su amo. Pero Jesús, enviando 2 de sus discípulos, lo liberó y se montó sobre él y le dirigió a Jerusalén. Eso quiere decir que hubo cambio de amo. El asno pasa a ser pertenencia de Jehová. Y eso únicamente se da cuando muere un cordero limpio y sin defecto. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Como el asno que fue liberado y llegó a pertenecer a Jehová gracias a la muerte de un cordero limpio y sin defecto que derramó su sangre.
Amigos, la palabra de Dios que leímos dice que fuisteis rescatados no con oro ni con plata, que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí una vez más confirmamos que ya somos pertenencias de Dios. Como el pollino que fue redimido por la muerte de un cordero limpio y sin defecto para pertenecer a Jehová, nosotros fuimos redimidos por la muerte de Cristo y ahora pertenecemos a Dios y somos guiados por el Señor al reino celestial. Amigos, Jesús narró nuestra historia en el libro de Marcos y utilizó a un pollino para mostrarnos la manera de cómo fuimos liberados de la atadura del pecado y redimidos para pertenecer al cielo. Bien, mis amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de esta subconferencia y nos encontramos en una próxima transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta, el mejor canal evangelístico. Que estén en la gracia de Dios.